Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Episodio 6. El ecosistema emprendedor. El caso de Silicon Valley. Miguel Coy. Arrancamos un nuevo episodio de Visiones Ilimitadas, un podcast dedicado a potenciar el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación en la Comunitat Valenciana. Un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología o talento aeronáutico, entre otras cuestiones, que favorecen el crecimiento de las sociedades más avanzadas. Y en este camino de impulso empresarial nos acompañarán empresarios, pero también investigadores, estudiantes e incluso artistas. El sector del emprendimiento cada vez se encuentra liderado por un mayor número de jóvenes con grandes talentos. Es por lo que en esta sección hablaremos sobre el estado en el que se encuentra el ecosistema emprendedor y las ventajas y desventajas que tiene el modelo de negocio de Silicon Valley y el de España. Además, abordaremos cuáles son los territorios líderes en los ámbitos de tecnología e innovación para el progreso tanto empresarial como de la sociedad. Visiones ilimitadas. El podcast de una sociedad sin límites. De visión a visión. Eva Márquez. De visión a visión es la sección que inaugurará cada capítulo y su nombre no puede ser más descriptivo. En este pistoletazo inicial vamos a juntar las visiones de dos profesionales valencianos que atesoran una amplia experiencia en Silicon Valley. Xavi Cortés es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de la Costa Azul. Es socio fundador de Gate 93 Ventures y ha ocupado puestos clave en Flexport e Instacart. Actualmente es director financiero y director de operaciones de Lang-AE. Su completa experiencia en escalar empresas con modelos de negocio complejos le ha permitido aportar su background a empresas para que, cuando estén preparadas, entren en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenido, Xavi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Rocío Esteve es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y cuenta con un MBA por ESADE Business School. Rocío cuenta con más de 20 años de experiencia integrando las tecnologías de la información en los modelos de negocio y ha sido consultora en distintas multinacionales. Es cofundadora y miembro del Consejo de Dirección de la Cámara de Comercio de California, España, en la que, por cierto, coincide con Xavi, y también es socia fundadora de Inverready First, un fondo de inversión en empresas tecnológicas, y fundadora del Club de Ejecutivas Españolas en Silicon Valley. Bienvenida. Hola, gracias. Chao. Contar con dos figuras de este calibre para analizar el estado en el que se encuentra el ecosistema emprendedor y los modelos de negocios existentes es toda una oportunidad para nuestros oyentes. Así que aprovechamos esta versatilidad de perspectivas para encontrar respuestas comunes. Esta pregunta, comenzamos, va para los dos. Valencia está intentando generar un ecosistema emprendedor que potencie el talento valenciano, por lo que, desde la perspectiva de un emprendedor valenciano, a corto plazo, ¿es mejor emprender en Valencia? ¿Y qué diferencias encontramos entre un emprendedor español y uno de San Francisco? Bueno, yo diría que Valencia ha experimentado un gran cambio en los últimos años y en este aspecto ha mejorado muchísimo. Yo recuerdo cuando me fui a Estados Unidos en el 2008 y ahora ya hay una diferencia abismal, en positivo. Uh-huh. Entonces, ¿qué ofrece Valencia para los emprendedores? Pues por una parte tiene talento muy bueno, a un coste más reducido, por ejemplo, que en Estados Unidos. Hay un ecosistema que ya se está creando y luego hay muy buena calidad de vida. Totalmente recomendable, entonces. Sí, totalmente recomendable. Xavi. Sí, yo creo que al final no necesariamente creo que emprender en Valencia sea mejor que otros sitios, pero sí que veo que no es un hándicap para poder montar empresas tecnológicas que puedan tener impacto a nivel global. Yo creo que cada vez se aprecia muchísimo más talento, más adopción de tecnología y mucho más conocimiento de cómo se puede montar un producto y luego escalarlo. O sea que yo creo que desde luego Valencia es una ciudad perfecta para emprender y que tiene todas
todos los ingredientes para poder ser bastante successful. En la misión que realizó Fundación Lab a Silicon Valley, uno de los aspectos que más les sorprendió es el poco miedo al fracaso que tienen los emprendedores, el no dejar de crear un proyecto por haber cometido errores anteriormente. ¿Por qué creéis que ocurre esto y cómo podría trasladarse esta cultura a otros territorios? A ver, el tema es que en Estados Unidos el fracaso se considera como una experiencia de aprendizaje, o sea, es un conocimiento que de alguna manera pues adquieres y ante una situación, digamos, compleja, pues sales adelante, aunque sea un fracaso. Entonces se ve en positivo. Sí, además yo creo que yo lo disocio del fracaso que uno puede sentir personalmente o el miedo a que te juzguen. Yo creo que en San Francisco, en Silicon Valley, al final la gente no tiene prejuicios de algunos que hayan fracasado. Yo he tenido muchas experiencias donde emprendedores han intentado cosas que en ese momento no han sido successful y luego han seguido intentando y han encontrado un mercado y un producto que ha sido en el momento adecuado, con la gente adecuada y no ha tenido nadie prejuicios, ¿no? de que su pasado ha sido tan... que no han triunfado, vamos. Yo creo que aquí en España a lo mejor somos demasiado cainitas y damos más importancia al fracaso que no luego a levantarse y volver, ¿no? Eso en Estados Unidos ya se cuenta con ello, ¿no? Con que cuando emprendes vas a fracasar por lo menos una vez, ¿no? Sí. Es así. Sí, y además otra cosa que se está viendo en los últimos años es que cada vez la edad media de los emprendedores es mayor, con lo cual ya no es la historia idílica de Mark Zuckerberg que montó desde un garaje, ¿no? Yo creo que cada vez se aprecia muchísimo más, ya no solo el fracaso y que luego puedas levantarte con todos los aprendizajes, como decía Rocío, puedas llegar a montar algo muy, muy interesante, pero también hay gente que ha trabajado para empresas donde ha aprendido muchísimo y se ha formado y luego ha utilizado esos aprendizajes para ser emprendedor, ¿no? Entonces eso sí que se ve y lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí hay una diferencia grande que en España parece que todos los emprendedores son recién licenciados y la verdad es que no es así. Llevan mucho recorrido. Sí. Xavi, esta pregunta es para ti. Cuentas con una amplia experiencia en el sector empresarial. De hecho, has fundado Gate 93 para potenciar startups valencianas y ser una puerta hacia Silicon Valley. ¿Qué has detectado en el talento valenciano que puede encajar con el de Silicon Valley? Y aprovechamos la pregunta para algo más personal. ¿Te gustaría en unos años volver aquí, a Valencia? Pues mira, te cuento, yo siempre he tenido mucha vinculación con el ecosistema de Valencia y siempre he creído que los que estamos fuera y hemos tenido oportunidades de ver cosas como las que hemos podido ver Rocío y yo, de alguna manera siempre hemos querido aportar nuestro granito de arena para poder apoyar al ecosistema, y sobre todo tecnológico de Valencia, ¿no? Yo he notado mucho en los últimos 15 años, hemos visto muchísima más formación, la gente tiene la mente muchísimo más abierta, donde ya no te quedas con que tu mercado puede ser Valencia, puede ser España, sino que creo que ya hay un sentimiento de globalidad desde los emprendedores de aquí. Entonces yo creo que tampoco diría que son diferentes a los emprendedores de allí, simplemente que están en un ecosistema diferente y poco a poco creo que cada vez nos vamos acercando más a ello. Con respecto a lo de volver a Valencia, bueno, sí que es verdad que llevo 13 años pensando que me voy a volver y al final hay muchas decisiones en el camino que te hacen un poco más difícil el poder volver. Tengo familia, tengo 4 hijos, que los 4 han nacido en Estados Unidos, entonces eso lo hace un poquito más difícil. Creo que de momento mi etapa no ha terminado, porque creo que hay muchas cosas interesantes y gente interesante que conocer aún por allí, pero bueno, está en la cabeza. Uh-huh. Esta pregunta es para los dos. Al hilo de ello y siguiendo con los aprendizajes de Fundación Lab en su viaje a Silicon Valley para conocer el ecosistema empresarial, puesto que destaca por ser único en innovación y por su desarrollo tecnológico, ¿creéis que su ecosistema se puede replicar en otras partes del mundo y en España y en la Comunidad Valenciana? Bueno, a ver, el ecosistema de Silicon Valley, o sea, es un ecosistema único porque confluyen varios elementos de una manera muy integrada. O sea, por una parte tenemos el emprendedor con la startup, tenemos las empresas, las grandes corporaciones
las universidades que aportan todo el talento y bueno, la financiación, la inversión. Y todos estos elementos están integrados de una manera que conviven perfectamente. Y además hay una cultura de innovación muy elevada. Entonces, toda esta cultura y mentalidad junto con los elementos del ecosistema pues hacen que sea único, ¿no? Y además quizás ha sido el primero en el mundo. Dicho esto, es verdad que ahora se están replicando ecosistemas parecidos en muchas partes bueno, por una parte en Estados Unidos, pues no sé, ahora está Boston, está Nueva York, y en el mundo está Israel, o sea, se está replicando el ecosistema y aunque a lo mejor no es lo mismo, pero bueno, la cosa va en buen camino. En el caso de España, por ejemplo, tenemos Málaga, o sea, ¿quién iba a decir que Málaga pudiera tener un ecosistema como Silicon Valley, ¿no? Le llaman Málaga Valley, pues, quiero decir, es un caso. Y Valencia, la verdad es que en los últimos años ha mejorado muchísimo y pensamos que, bueno, que pienso que sí que puede tener recorrido, aunque quizás replicarlo del todo, pues no puede ser, pero bueno, elementos sí. ¿Xavi? Sí, estoy muy de acuerdo con Rocío. Yo siempre he intentado que la gente no intente pensar que se puede copiar Silicon Valley. Silicon Valley es un mercado extremadamente maduro, como bien dice Rocío. Tiene unas universidades donde está en el ADN el emprendimiento, con lo cual es como un ciclo que no, es como un infinity loop, ¿no? Porque tienes a la gente con mentalidad emprendedora, eso atrae nuevos productos, mucha innovación, eso atrae dinero, el capital atrae más talento y se va generando un ecosistema muy maduro y como dice Rocío, pues es muy cíclico y la verdad es que cada sitio, desde mi punto de vista, tiene que aprovechar cuáles son las cosas buenas y diferentes que tienen. ¿Sabes? Y yo creo que Valencia tiene muchísimas cosas buenas, pero no necesariamente creo que estamos en el punto de poder comparar un ecosistema como Silicon Valley como Sí, Valencia. o tal vez no es necesario. Correcto. Yo tengo amigos que siempre hacen la broma de Silicon Valley. Y digo, no, Silicon Valley no, esto es Valencia y tú tienes que aprender un poco a cómo sacarle el jugo a lo que tenemos aquí. Esta pregunta también va para los dos. Fundación Lab volvió de Silicon Valley con una idea clara y es que es un espacio cosmopolita y rico en diversidad. Además, su alto índice de talento los convierte en líderes en innovación y emprendimiento. Pero para lograr esto, ¿qué importancia tiene que las universidades y las empresas estén alineadas? A ver, en Silicon Valley una de las claves es que precisamente empresa y universidad están completamente alineadas y muy integradas. Es decir, se hacen colaboraciones conjuntamente, los estudiantes cuando están en las universidades desde los primeros años hacen prácticas en empresas, las bolsas de empleo. En Estados Unidos la colaboración empresa-universidad es muy relevante y además está muy integrado en todos los niveles. Desde en el talento, los estudiantes cuando empiezan los primeros cursos hacen prácticas en empresas. Además hay todo un proceso con bolsas de empleo, con las ferias de empleo que van las empresas y desde que practican desde primer año todo el mundo se busca un trabajo en verano para de alguna manera tener experiencia profesional y además es que si no lo haces pierdes un poquito el ritmo y luego hay todas las colaboraciones con las empresas. O sea que sí que está completamente integrado. Sí, nosotros tenemos la suerte de que en Silicon Valley tenemos probablemente dos de las mejores universidades en cuanto a tecnología de emprendimiento, como son Berkeley y Stanford. Entonces yo sí que he experimentado y he visto cómo la empresa siempre se acerca mucho a las universidades para ver qué se está desarrollando en ellas, ¿no? Y luego hay mucha adopción de productos y innovación que salen directamente de incubadoras que están dentro de la propia universidad. Yo creo que, como dices, yo estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y mi trabajo fin de carrera como administrador y director de empresas fue montar una empresa en el programa Ideas, que yo creo que están haciendo muchas cosas súper interesantes, ¿no? Y me llamó la atención de que me dijeron que era el primero de toda la promoción que pensaba que el proyecto de fin de carrera fuera montar una empresa. Entonces yo creo que eso sí que ha evolucionado, pero vamos, yo creo que también hay room for improvement de que las empresas y sobre todo con empresarios tan reconocidos que tenemos aquí, como los de la Fundación Lab, pueda acercarse más y ver qué está pasando porque hay muchísimas cosas y muchísima innovación.
Esta pregunta va para ti, para Rocío. Tras 20 años de experiencia en soluciones empresariales, has decidido convertirte en consejera y consultora de varias empresas multinacionales para conseguir que mejoren en sus procesos de negocio. ¿Crees que las empresas, en términos generales, están aprovechando todas las utilidades que les ofrecen las tecnologías para crecer más, ser más productivas o mejorar su propuesta de valor? A ver, la tecnología es un facilitador para la empresa para mejorar los procesos de negocio. Lo que hace es que la empresa sea más eficiente, consigamos vender más, es decir, facilitar todos los procesos. En los últimos años es que ha habido un cambio brutal a nivel de tecnología. O sea, empezamos con el ordenador, seguimos con Internet y ahora viene inteligencia artificial. Entonces, las empresas sí que van adoptando esta tecnología. Yo creo que son conscientes del cambio que tienen que hacer, pero es que no se pueden quedar detrás porque la tecnología sigue avanzando. Pero sí, que evidentemente facilita todos los procesos de negocio. Para los dos va esta pregunta. En vuestro largo recorrido en el mundo empresarial, habréis visto startups que hayan crecido y otras que no. ¿Qué mentalidad debe tener una startup para que le vayan bien las cosas? Bueno, a ver, esto es difícil que decir, ¿eh? Si tiramos la clave... Tiene mucho que ver también con el carácter, ¿no? Entiendo, del emprendedor. En principio tiene que tener mucha capacidad de ejecución, mucha flexibilidad, porque a lo mejor empiezas con una idea que a priori parece muy buena, pero luego te das cuenta que tienes que pivotar. Entonces tienes que tener esa flexibilidad para ser capaz de dar ese giro, ¿no? No sé si, Javi, ¿tú qué es? Sí, yo creo que hay varias cosas que yo creo que también son únicas en Silicon Valley de cómo se entiende el emprendimiento, y volviendo un poco a tu pregunta de antes del no tener miedo al fracaso, es una de ellas. Yo creo que justo lo que dice Rocío de adaptabilidad, nosotros en Flexport siempre utilizamos una palabra, uno de los core values de la empresa era la agilidad, ¿no? La agilidad más que nada porque vivimos, pues en 4 años que estuve, vivimos el cambio de gobierno, vivimos la pandemia, vivimos la guerra en Ucrania, ¿no? Y en la empresa que yo trabajaba era de Global Supply Chain, pues imagínate, ¿no? Entonces, al final, decidimos que lo mejor no era necesariamente estar tanto tiempo preparando un plan, sino tener agilidad para poder navegar todo lo que estaba pasando, ¿no? Y la otra que siempre he pensado es el foco. Hay mucha gente que se desenfoca porque hablas con gente, con otros, te acobardas un poco cuando ves que hay competición de lo que estás haciendo, intentas cambiar, pero yo creo que todas las personas que hacen las cosas bien siempre están muy enfocadas en lo que quieren hacer. Esto es que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Vendría a ser algo así. Esta pregunta es para Xavi. Cuando entraste en Instacart en 2015, erais solamente 60 personas con una ronda de 50 millones de financiación. En su momento ya lideraste un equipo que consiguió inversiones por valor de 700 millones y ahora se han situado como competidores de Amazon. ¿Cómo crees que han logrado este crecimiento? ¿Y cómo os sentisteis cuando importantes inversores decidieron invertir en vosotros? Pues mira, la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque yo creía firmemente en el modelo de negocio y creo que un poco lo que comentaba antes, ¿no? Había un foco claro de qué es lo que queríamos hacer, ¿no? O sea, sabíamos que se había identificado una oportunidad de negocio que era que la gente quería que se llevara la compra a casa. Era un mercado que estaba muy poco penetrado en aquel momento porque incluso gente como Amazon no lograba saber hacerlo de una manera eficiente y que realmente fuera rentable, y por mucho que nos costó, la gente estaba muy enfocada en esto tiene que salir, vamos a ver cómo va a salir, ¿no? Más que tirar la toalla. Entonces yo creo que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Un foco y identificar una oportunidad de negocio que realmente tenga sentido. Sí que es verdad que el mercado americano es un mercado muy bueno para la adopción de nuevas tecnologías y de nuevos procesos desde tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que era el momento adecuado, con el sitio adecuado, con el producto adecuado. ¿Y cómo sentisteis cuando recibisteis esa inversión? Bueno, pues la verdad es que muy contento, sobre todo porque
porque veíamos que había gente que lo había intentado. Hay una empresa que se cerró, que se llamaba Webvan, que no sé si a Rocío igual lo recuerda, pero esa empresa fue también invertida por Mike Moritz de Sequoia Capital, y él fue el primero que apostó por Instacart, por el modelo de negocio un poco diferente. Pero claro, cuando tienes inversores muy reconocidos, como en nuestro caso pues fue Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, no sé, los top tier de Silicon Valley, pues la verdad es que es una forma de ya no solo recibir el dinero, porque siempre he pensado que el Venture Capital es una manera de financiación y poco más, pero el reconocimiento de gente que tiene muchísima experiencia de que lo que estábamos haciendo pues tenía sentido. Rocío, esta pregunta es para ti. Tú has sido fundadora de la Cámara de Comercio de California, España, y desde entonces estás tremendamente implicada en sus actividades. Por lo tanto, eres buena conocedora del empresariado a ambos lados del océano. ¿Cómo contribuís desde la Cámara a tender puentes entre unos y otros? Bueno, esta iniciativa nació hace 14 años con varios objetivos. Uno era, digamos, tener un paraguas para la comunidad española profesional que estaba en Silicon Valley y que tuviéramos una representación allí. Y otro era tender puentes con España. Y la verdad es que hemos hecho muchas actividades relacionando el empresariado español y las startups con el ecosistema de Silicon Valley. Por ejemplo, hicimos una misión, con Valencia hemos hecho 3 misiones. En concreto, la última fue con Fundación Lab. Y lo que hicimos fue un programa inspiracional donde varios empresarios valencianos vinieron a Silicon Valley y pudieron ver de primera mano pues cómo funcionan las empresas allí, qué cultura de innovación hay, cuáles son las tendencias, que cuentan la experiencia a todos los niveles, o sea, tanto de tendencias en tecnología como a lo mejor en recursos humanos, en cultura corporativa. Todo esto, pues al final adquieren una serie de ideas que ellos se las traen aquí y las pueden implementar en sus empresas. Y bueno, en el caso de Valencia hemos hecho muchos programas. En el caso de Valencia hemos hecho varios programas el programa 15x15, pues los participantes del programa 15x15 han venido en varias ocasiones, y luego Fundación Lab, que vino el año pasado. Bueno, pues ya para finalizar, ¿dónde creéis que se encuentra la clave para que los inversores acudan a los jóvenes emprendedores? A ver, los inversores siempre buscan buen producto que resuelva un problema de negocio, un equipo bueno, que, o sea, se fijan mucho en el equipo que sea bueno, un mercado que tenga un tamaño y que sea escalable, y un modelo de negocio que funcione. Y siempre se busca rentabilidad, porque la verdad es que cuando invierten pues saben que alguna funcionará bien, pero muchas funcionarán mal, pero cuando una funciona bien pues tienen una rentabilidad muy elevada. La clave siempre es complejo, quiero decir, hay un factor que siempre es de... Tal vez sea estar en el momento justo. Sí. Xavier. Sí, yo, desde mi punto de vista, corroboro lo que dice Rocío sobre el emprendedor. Igual yo también pienso desde el punto de vista del inversor, ¿no? Yo lo que espero es que poco a poco esa parte del ecosistema tan importante que es el capital y el venture capital, o el capital riesgo, ¿no?, que llamamos aquí, que sea más capital y un poco menos aversión al riesgo, ¿no? Y que realmente den oportunidades a proyectos y a equipos que creo que tenemos todo el talento y todas las cualidades para poder hacer las cosas bien, pero siempre se necesita un empujón, y por eso el venture capital es tan importante, ¿no?, en los procesos. O sea que, tenemos una llamada a todos aquellos inversores que nos estén escuchando de que es el momento adecuado para apostar por las nuevas tecnologías. Que así sea. Rocío Esteve, Xavi Cortés, gracias por participar en este podcast que está especializado precisamente en eso, en favorecer a todos los emprendedores. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Historias de avance ilimitado. Maribel Vilaplana.
Bien, pues hoy vamos a tener otra de nuestras historias de avance ilimitado, de total privilegio, porque tener una conversación con él es eso, es un absoluto privilegio. Es Enrique Lores, él es presidente y CEO de HP, que va a compartir con todos nosotros pues una trayectoria sinceramente fascinante, porque empezar siendo becario y acabar siendo el máximo representante, en este caso de una empresa como es HP, es algo que hay que escuchar y de lo que hay que aprender, y mucho. Inicios de becario en HP en Sant Cugat del Vallès, para convertirse hoy en día en el máximo responsable, insisto, de una de las empresas más influyentes del sector tecnológico como es precisamente HP. A lo largo de nuestra conversación lo que vamos a hacer es explorar temas como es la propia transformación que ha experimentado HP bajo su liderazgo de Enrique Lores, también la evolución de una herramienta como es la inteligencia artificial, cómo ha irrumpido en una empresa como la suya y cómo va a hacerlo en todos los sectores y en nuestra vida, y qué aprendizajes además ha incorporado Enrique Lores a su vida y a su trayectoria profesional. Hablaremos de desafíos, de cómo se ha modelado su liderazgo en un entorno tan cambiante y evolutivo como en el que vivimos, y hablaremos de su historia y de cómo está ligada a HP. Enrique Lores, un placer tenerte con nosotros y poder aprender de ti. Muchas gracias. Vamos a empezar, si quieres, desde los inicios, porque creo que es algo que sorprende y que además que gusta saber, sobre todo a los valencianos, porque tú eres de Madrid, originariamente de Madrid, pero sin embargo estudias y decides estudiar Ingeniería Eléctrica en la Universitat Politécnica de Valencia, en la UPV, y luego realizaste un MBA por ESADE. Siendo de Madrid, ¿qué encuentras aquí en Valencia? ¿Por qué eliges nuestra ciudad precisamente para formarte? La verdad es que cuando yo tenía 15 años, mi familia se mudó a estudiar a Valencia, a trabajar a Valencia, y yo estudié el bachillerato en el Instituto Luis Vives enfrente de la estación de trenes. Con lo cual, cuando llegó el momento de ir a la universidad, la verdad es que la UPV era la opción más lógica. Además, es una muy buena universidad, y estudié industriales, especialidad eléctrica, y la verdad creo que para mí ha sido muy útil el haber estudiado allí. Fue una buena decisión. ¿Influyeron esos estudios realmente en tu trayectoria profesional? Sí, yo creo que estudiar ingeniero influye desde dos puntos de vista muy importantes. Primero, te da una visión de la tecnología muy amplia. No estás especializado en una cosa, pero aprendes de muchas cosas distintas, y a no tener miedo a aprender cosas nuevas, que también es muy importante. Y lo segundo que aprendes, que también es muy necesario en cualquier aspecto de la vida, es a resolver problemas de una manera estructurada. El cómo entender cuáles son las condiciones que tienes que pensar, cuáles son las opciones, y todo esto se puede aplicar a un problema de ingeniería, pero también a la hora de manejar una compañía o de manejar un negocio. Con lo cual, esa técnica de aprender problemas, para mí ha sido muy importante. Inquietud por resolver problemas y la curiosidad también por hacerlos ha hecho seguramente que tu trayectoria sea, francamente, como decía, fascinante, porque lo es. Alguien que empieza como becario, además es que es un referente al que hay que posicionar y darle mucha luz para que otros precisamente vean todas las oportunidades que tiene alguien como tú, alguien inquieto, que se prepara y se forma, por supuesto, para serlo, porque pasaste, como decía, de ser becario a ser el máximo responsable de la empresa tecnológica estadounidense. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos en este trayecto? Yo creo que, yo he tenido la suerte de entrar en la compañía en un momento de mucho crecimiento, y cuando la compañía crece mucho, pues se van abriendo muchas oportunidades. Y siempre es importante decir que para tener éxito en la carrera, además de hacer las cosas bien, tienes que tener suerte. Y el factor de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, para que las oportunidades se vayan abriendo, es un factor muy importante en la carrera de cualquier persona, y desde luego en la mía. Yo lo que procuré siempre es yo nunca pensé que fuera a ser el jefe de la empresa, pero sí que pensaba que lo que yo quería hacer era llevar un negocio. Y pensé que para hacer un negocio tenía que estar expuesto a todas las funciones de la empresa. Y esto es algo que conforme se fueron apareciendo oportunidades, intenté buscar las oportunidades que pudieran llevarme a aprender siempre cosas nuevas, áreas nuevas, y tener puntos de vista distintos.
Y yo creo que la curiosidad y el querer aprender cosas nuevas es algo que tienes que tener cuando empiezas la carrera y cuando estás en una etapa más avanzada, porque el mundo va cambiando muy rápido y la única manera de estar al día es seguir aprendiendo siempre lo que está pasando a tu alrededor. Y correr el riesgo, como bien decías, porque era mucho más cómodo estar en un sitio en el que ya dominas esa famosa zona de confort, ¿no? Y en cambio, en el momento en que dominabas una, pasabas a otra área y otra área y otra área. Es lo que ha hecho que tengas esa visión global de una empresa como HP. Eso es un aprendizaje extraordinario. Yo creo que algo que siempre he pensado es que te arrepientes mucho más de las cosas que no haces que no de las cosas que haces que igual a lo mejor no salen tan bien como tú esperabas. Y esto te da mucho ánimo a aprender cosas nuevas, a intentar cosas distintas, a un momento dado decidir irnos a vivir fuera de Valencia, irnos a vivir a Barcelona, luego a vivir a Estados Unidos. Esta inquietud de aprender cosas nuevas y estar expuesto a lo que está ocurriendo en el mundo, creo que es muy importante y que a la larga lo que parece más riesgo en el fondo no tiene tanto porque te aporta muchas cosas que luego vas a poder aplicar en muchos otros aspectos de la vida. Pero nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar precisamente tu visión y tu visión periférica del mundo. Estando desde Silicon Valley puedes observar al resto desde otro punto de vista y desde otra perspectiva, como decía. Observas a Valencia, por ejemplo, o a la Comunidad Valenciana o incluso a nuestro país, ¿no? En el ámbito tecnológico, ¿cómo nos ves? ¿Qué nota? Yo creo que ha habido mucho progreso en los últimos años. Yo pienso que en la Comunidad Valenciana y en España se es mucho más negativo con lo que se está haciendo que con lo que realmente se es. Y siempre que voy a España doy este mensaje porque los españoles somos muy críticos con nosotros mismos y siempre pensamos que vamos a la cola de todo y la verdad es que no es verdad. Y ahora, por ejemplo, cuando miro cómo está España frente a muchos otros países, la verdad es que ha habido mucho progreso, las cosas se están haciendo bastante bien en relación a otros sitios y muchas veces nos cuesta aceptarlo y preferimos pensar que lo estamos haciendo mal, pero no es así. Y, por ejemplo, en Valencia, lo que se está haciendo en la Universidad Politécnica, en el desarrollo de la carrera, en aprender nuevas tecnologías, en cómo se está formando a la gente, es algo muy positivo y los ingenieros valencianos, por hablar de ingenieros, son tan buenos como los ingenieros que se puedan licenciar en Stanford, que está aquí justo detrás de donde estoy yo. O sea que en esto creo que tenemos que ser un poco más positivos con nosotros mismos y está bien pensar que se puede mejorar porque siempre se puede mejorar, pero las cosas se están haciendo bien y hay muchas cosas muy buenas en España y en Valencia. Empezar a creérnoslo, ¿verdad? Qué importante es. ¿Cómo es tu relación también con el ámbito empresarial valenciano? ¿Mantienes el vínculo con ellos? La verdad es que poco. De vez en cuando voy a España o voy a Valencia, intento mantener alguna relación, pero la verdad, estando tan lejos es un poco complicado. Sí que procuro mantener la relación con las universidades. Por ejemplo, con la Universidad Politécnica participo en un grupo que está desarrollando los planes de estudio y les damos ideas de cómo pensamos que hay que evolucionar la formación del ingeniero para cambiar. Y también con EDEM, que es una universidad privada, también he participado de varias veces en programas que tienen y el fondo de incubación que tienen de empresas creo que está teniendo un impacto bastante positivo, que es algo que también es importante destacar. Sí, se está apostando y mucho, es cierto, además se está vinculando muchísimo la universidad con la empresa para precisamente aportar soluciones que sean realmente útiles para la sociedad y eso se está trabajando mucho y muy bien aquí en esta comunidad a través de instituciones como hablabas, ¿no? De la propia Politécnica o instituciones como EDEM, que además necesitan aprender y mucho de personas como usted o como tú, si me permites el tutearte, que sois un auténtico referente y que habéis vivido además situaciones difíciles, os habéis enfrentado a ellas y las habéis superado. HP, por ejemplo, pasó por un momento muy crítico en todo su proceso de división. Como líder de una compañía que atraviesa un momento tan crítico, ¿cómo viviste tú este periodo de cambio? ¿Cómo lo gestionaste y cómo asumiste el desafío y lo superaste? Yo creo que lo que es importante tener es siempre clara la dirección hacia donde quieres ir y el ser capaz de comunicar esta dirección de una manera ilusionante a los equipos para que crean en ello y sigan trabajando en esta dirección.
Y esto es importante, fue importante en el momento de separación de la empresa, pero también ahora que estamos viendo todos los cambios que hay en el mundo. A unos nos impactan de una manera positiva, otros de una manera negativa, pero lo importante es mantener la dirección, demostrar que está haciendo progreso y entonces poco a poco conseguir que toda la organización se mueva en la dirección que queremos. Y esto hoy, con la transformación tecnológica que vemos con la inteligencia artificial, es más importante que nunca, porque el rol que la tecnología va a tener en nuestras vidas va a ser mucho más grande, incluso que el que ha tenido hasta ahora. Va a hacer que tengamos que cambiar cómo diseñamos nuestros productos, dónde los diseñamos, cómo nos relacionamos con nuestros clientes, y ante este gran cambio es importante que la gente crea en la dirección que se tiene y que estén dispuestos a apostar contigo en moverse en esa dirección. En esa mente abierta, que tú eres el claro ejemplo precisamente de asumir esos cambios hasta con naturalidad. Hablas precisamente de esa evolución tan rápida, de esas nuevas herramientas que aparecen, de esa inteligencia artificial que está marcando totalmente las directrices y que está siendo un desafío para vosotros mismos. Ha redefinido también vuestros productos. Habéis lanzado al mercado el primer PC con la IA embebida, ¿no? ¿Crees que este va a ser un gran salto y que esto además va a ser referente para el resto de compañías? ¿La IA va a formar parte o estarán todos los PCs del futuro? Yo creo que va a ser fundamental que cualquier compañía se aproveche de las ventajas que la inteligencia artificial va a traer para mejorar cualquier tipo de proceso. En el fondo, lo que la inteligencia artificial va a hacer es que la productividad de cada persona, lo que cada persona va a ser capaz de hacer, se multiplique por 10, por 100 o por 1000. Y vas a tener, la mejor manera de entenderlo es, vas a tener al lado alguien que va a tener todo el conocimiento que pueda ser necesario para hacer tu trabajo y que cuando tú le preguntes te va a dar el mejor consejo que puedas recibir. Y que en muchos casos va a ser capaz de hacer lo que tú tienes que hacer de una manera más mecánica, lo va a hacer de una manera instantánea. Esto es lo que va a suponer para cualquiera de nosotros. Y mi trabajo va a ser distinto, tu trabajo va a ser distinto y el trabajo de cualquier persona va a cambiar conforme vayamos aprendiendo cómo utilizar y cómo integrar la inteligencia artificial en lo que hacemos. Y es súper importante que todo el mundo lo aprenda a trabajar con ello y no tenga miedo a evolucionar su manera de hacer las cosas, porque va a ser al final una manera mucho más sencilla y mucho más productiva. Ahí es donde voy, la barrera del miedo, ¿no? Y del riesgo, incluso hasta de la velocidad, porque es tal la velocidad que da la sensación que no da tiempo a adaptarse, ya que cuando uno ya aprende o maneja o entiende, hay un salto además exponencial. ¿Cómo podemos ir al mismo ritmo o incluso hasta por delante, si es que es posible, que lo dudo? Yo creo que ahí es donde la curiosidad y el tener ganas de aprender juegan un papel fundamental. Porque todos los trabajos van a cambiar, se van a inventar muchos tipos de trabajos nuevos y en lugar de aferrarnos a lo que tenemos hoy, lo que tenemos que hacer es pensar cómo nos embarcamos en esta aventura. El otro día escuchaba a un compañero de otra empresa que decía que en el año 1966, cuando empezaron a salir los ordenadores, hubo un artículo de la revista Time que decía: los ordenadores han llegado, el 60% de las personas se van a quedar sin trabajo en los próximos 10 años. Esto era en el año 66. Hoy, 50 años después, sabemos que ha ocurrido justo lo contrario. Muchísimos más trabajos se han abierto por el incremento de productividad que los ordenadores durante todo este tiempo han ocasionado. Algo parecido va a ocurrir. Hoy es difícil decir exactamente cómo va a ser. Pero la mejor manera de proyectar el futuro es muchas veces viendo lo que ha pasado en los últimos años, y creo que la tendencia va a ser muy parecida. Y no hay que tener miedo a hacer este tipo de cambios, porque el que no los haga se va a quedar atrás. Esto está claro. ¿Es tu manera de afrontar la visión de futuro de HP, basándote en la experiencia y con esa mentalidad tan abierta? Porque ¿cuáles son las líneas estratégicas de una compañía como la que en este caso eres el máximo responsable y estás liderando y conduciendo? Sí, una frase que siempre decimos es: el cambio hay que mirarlo como una oportunidad. Y aquel que se aproveche al máximo de ello va a ser la compañía o el grupo que
que va a tener más ventajas en el futuro. Y esta es la mentalidad que hay que tener. Y sobre todo en este momento que hay más cambio que nunca en cualquier área de nuestras vidas, hay que aprovechar estos cambios para dar un paso adelante y para proyectarnos hacia adelante. Porque otra vez el que no lo haga se va a quedar atrás y no será capaz de competir en el futuro. Porque algo muy importante que tenemos que tener en cuenta como empresa, como país, estamos compitiendo constantemente. Y estamos compitiendo por gente, por recursos, por un montón de cosas. Y el que pierda el tren, pues va a tenerlo mucho más complicado en los próximos años. Enrique, recojo ese consejo, abrazar ese cambio como una oportunidad y enfrentarte a él y verlo como un desafío importante al que hay que enfrentarse, como uno de los pilares seguramente para un liderazgo sólido. Tú eres una figura, un líder sólido y referente para muchos. Si tuviera que construir algo equilibrado con 4 patas para que fuera hacia adelante y se sostuviera con el tiempo, una de esas patas sería eso que tú llamabas, ese cambio, ver el cambio como una oportunidad. ¿Y qué otras patas, qué otras claves estratégicas podrías tú aconsejar para cerrar esta conversación? Yo creo que hay como en la conversación hay como 2 elementos. Uno, al final todo lo que nosotros tenemos que hacer viene llevado por cómo miramos el cambio y cómo miramos la oportunidad. Pero también es muy importante el tener confianza en la gente que tienes alrededor y tener una actitud positiva. El mirar al futuro con optimismo es parte fundamental de lo que tenemos que hacer para conseguir que las cosas evolucionen como nosotros queremos. El ser respetuosos con la gente y pensar que la gente siempre viene a trabajar o viene a hacer las cosas lo mejor posible y que nuestra función como directivos no es regañar o controlar lo que hacen, sino asegurarnos de que tienen todos los medios a su disposición para conseguir lo que necesiten. Y medios pueden ser herramientas, puede ser el proceso, pueden ser el soporte de otras personas. Al final, esto es lo que tenemos que conseguir, que la gente reciba y tenga el soporte que necesiten para conseguir avanzar. Y luego, finalmente, un área un poco más filosófica, es muy importante el tener claros cuáles son nuestros valores, cuáles son las líneas rojas que no estamos dispuestos a cruzar y ser consecuentes con ellas. Y al final, como directivo, lo que tienes que conseguir es que la gente tenga confianza en ti, que piense que tienes claro dónde quieres ir la compañía, pero que también al final vas a ser una persona justa que va a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y el tener claro cuáles son estos valores y comportarte de una manera consecuente con ellos es la única manera, desde mi punto de vista, para conseguirlo. ¿Sabes una cosa? Que todo un presidente y CEO de una compañía tecnológica referente como es HP hable de valores y hable de personas y que entienda que esos sean los principales pilares con los que vamos a afrontar y a liderar el futuro y a ganarle la partida, me parece maravilloso. Que creo que es una manera perfecta de poder no solo cerrar esta conversación, sino darte las gracias. Las gracias por este ratito, por cedernos la oportunidad de hablar contigo, de conocerte y de aprender, sobre todo aprender. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Visiones ilimitadas. En este episodio hemos explorado el mundo del ecosistema emprendedor, centrándonos en el modelo de Silicon Valley y su potencial aplicación en otros contextos, como la Comunitat Valenciana. A través de las experiencias de Javier Cortés y Rocío Esteve, hemos obtenido valiosas perspectivas sobre las diferencias entre el emprendimiento en España y Estados Unidos, la importancia de la cultura del fracaso como aprendizaje y la sinergia necesaria entre universidades y empresas para fomentar la innovación.
También hemos tenido el privilegio de escuchar a Enrique Lores, CEO de HP, quien nos ha compartido su inspiradora trayectoria desde becario hasta líder de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, ofreciéndonos una visión única sobre la evolución del sector. Sus historias nos motivan a adoptar una mentalidad abierta hacia la innovación y el cambio constante en el mundo empresarial. Gracias por acompañarnos en este viaje por el ecosistema emprendedor. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Visiones ilimitadas. El podcast de una sociedad sin límites. Con Miguel Coy, MJ Aledón, Eva Marqués y Luis López. Contenidos Amparo Cervantes. Con la colaboración de Maribel Vilaplana. Diseño sonoro Javi López. Más info en fundacionlab.es.